Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy análisis político en nuestro programa con la reforma fiscal que plantea el gobierno cuatripartito liderado por Uxue Barkos a debate y también los presupuestos generales para Navarra. Mañana recibiremos las opiniones de los distintos grupos políticos en el Pleno del Parlamento que va a analizar la enmienda a la totalidad que presentan regionalistas y populares. Hoy analizamos estos temas en nuestro programa, pero también hablamos de educación, ya que se retrasan las oposiciones a maestros hasta el año 2019. Hay quien habla de presión de los maestros para conseguir ese retraso de la OPE hasta dentro de 2 años. Pero se mantiene la lista única euskera y castellano. Hay diferentes opciones dentro del cuatripartito y también en la oposición. Hoy traemos el debate aquí a La Muga. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Debate político que hoy protagonizan 3 fuerzas con presencia en el Parlamento de Navarra: regionalistas, Unión del Pueblo Navarro, socialistas, Partido Socialista de Navarra y Geroa Bai. Hoy contábamos o esperábamos la presencia de Podemos, pero a última hora ha sido imposible que el parlamentario Carlos Couso pueda estar hoy en nuestro debate. Por razones de agenda no ha sido posible, según nos ha indicado esta formación. Analizamos con estos 3 puntos de vista la actualidad con ayuda del parlamentario Guzmán Garmendia, del Partido Socialista. Guzmán, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón, muchas gracias por buenas invitarme noches. una vez más a estar aquí en La Muga. Y gracias por estar aquí, por supuesto. Óscar Arizcuren, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Amaya. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar hoy en nuestro debate. Y Joaquín Castilla viene en representación del grupo parlamentario de Geroa Bai. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos. Vamos a escuchar en la siguiente información qué pasa con la OPE, con esa lista única euskera y castellano, OPE que se retrasa hasta el año 2019. Vean. El examen será en 2019, pero la convocatoria de la oposición de 73 plazas para infantil y primaria se realizará como muy tarde en abril de 2018 para no perder las plazas. Los exámenes serían en junio del año siguiente. A través de una nota de prensa, la consejera de Educación asegura que de esta forma se cumple la legalidad y se asegura no perder las 73 plazas que estaban pendientes desde 2015 y al mismo tiempo, dice María Solana, se atiende la reivindicación de docentes interinos y de sindicatos del sector. Ambos aseguraban que convocar estas 73 plazas en 2018 suponía un efecto llamada porque no se convocaban exámenes en ninguna otra comunidad, algo que además podía alterar gravemente la lista de contratación temporal de interinos. El Gobierno estudia ahora si hay posibilidad de ampliar ese número de 73 plazas. Educación ya ha informado de su decisión a la Asamblea de Maestros y Maestras de la Enseñanza Pública y además hoy también se lo ha trasladado a los sindicatos en la mesa sectorial. Allí también se ha presentado la propuesta sobre la lista única que, según AFAPNA, quiere aplicarse ya en estas oposiciones. Bueno, pues ahí tenemos las reivindicaciones de los maestros. De alguna manera se produce, por tanto, este viraje en cuanto a las fechas de las oposiciones. ¿Qué valoración se ofrece desde Unión del Pueblo Navarro al planteamiento de lista única de euskera en estas listas? De alguna manera hay quienes dicen que quienes dominan el euskera tienen más oportunidades en esta OPE. Es el caso también de Unión del Pueblo Navarro que hace este planteamiento. ¿Por qué? Sí, nosotros sobre los 2 temas que hemos podido ver en relación a la OPE, en el primer caso otra vez podemos comprobar la improvisación de la Consejería de Educación
con el tema de retrasar al 2019 las plazas, las 73 plazas que estaban previstas, que los exámenes fuesen en el 2018, por lo que bien decía, del efecto llamada. Y nosotros entendemos que, a ver, ha reaccionado el Gobierno, pero ha reaccionado el Gobierno precisamente por la presión de los sindicatos, por la presión de los interinos y por la presión de los diferentes grupos, algunos de ellos de los que conforman el Gobierno. Y por lo tanto, otra vez más, no le ha quedado más que la opción de la decisión que tenía tomada la consejera, como había manifestado públicamente, pues ha tenido que tomar la decisión contraria a lo que ellos estaban planteando. Respecto a la OPE, la lista única de la oferta de empleo público, pues una vez más, la educación al servicio de los intereses independentistas, nacionalistas de este Gobierno. Resulta que en Navarra tenemos el 12,9% de vascoparlantes y, sin embargo, vamos a hacer una lista única que precisamente a quien favorecen es al 12,9% de los vascoparlantes. Vamos a dejar además a los interinos de Navarra en peor situación que, por ejemplo, aquellos del País Vasco, aquellos docentes del País Vasco que quieran venir a Navarra a presentarse a esos exámenes, y probablemente que nuestros interinos vayan a tener que tomar la decisión, muchos de ellos, de irse fuera de Navarra a poder presentarse para poder obtener una plaza. Para nosotros el tema es claro. Tenemos un Gobierno nacionalista independentista y tiene una idea clara, que es que el euskera sea oficial en toda Navarra. Así lo han manifestado públicamente reiteradas veces. Para esto, poner el decreto foral del euskera es otro ejemplo más, la oferta de empleo público con la lista única es otro ejemplo más. Nosotros entendemos que no se puede utilizar la educación, sobre todo para que no ocurran cosas como en otras comunidades, como ocurre en Cataluña, que la educación ha estado al servicio de la causa nacionalista independentista. Nosotros vamos a poner enfrente, pero además, quiero recordar que esto no es solo la posición de Unión del Pueblo Navarro. El día 28 de septiembre se aprobó en el Parlamento una moción precisamente en contra de la lista única, que contó con la mayoría parlamentaria. El Gobierno lo único que tiene que hacer es escuchar, esta vez al Parlamento, y pues, eliminar el tema de la lista única, que entendemos nosotros que pone a los navarros y a las navarras en peor situación que a muchos de fuera. Primer análisis, el partido regionalista, ahora en la oposición, muy crítico con esta lista única, que considera que la educación está al servicio de la ideología, habla de un Gobierno nacionalista e independentista. Joaquín Castella, ¿por qué lista única? ¿Por qué finalmente el retraso, ¿no?, de esta OPE a 2019? Bueno, a mí me gustaría empezar por la misma conclusión que nos ofrecía el representante de Unión del Pueblo Navarro, el señor Arizkuren, ya que la educación al servicio de una ideología, al servicio de una marca política que está en contra del euskera, y así se demuestra, es lo que veníamos viviendo hasta ahora. Ahora mismo lo que estamos haciendo es limitar una penalización completamente incoherente y que no tenía ni medio pase que se estaba dando en la situación de la educación navarra desde hacía excesivos y demasiados años, en la que, bueno, pues cualquier aspirante a oposición, cualquier opositor que controlase, manejase un segundo idioma que fuera el euskera, porque además se focalizaba precisamente en el euskera, pues resultaba penalizado en esas oposiciones. Al final, cuando buscamos calidad educativa, estamos hablando de que aquellos opositores que se presentan a una plaza de maestro, a una plaza de educador, en la que por el examen que hayan realizado obtengan una nota, dependiendo de la plaza en la que se presentara, esto es, aquellos que sabían euskera y optaban una plaza por euskera, aun sabiéndose, yo creo que es una cosa bastante evidente, que también manejan y controlan el idioma castellano, que por cierto no se le pide ningún tipo de acreditación, cosa que en el euskera sí, pues no podían optar a la plaza en castellano, dándose paradojas en el que una mejor nota en euskera de una persona que controlaba perfectamente el castellano se veía, puede ser que incluso desplazada de esa plaza. En cambio, una persona que se había presentado a una oposición en castellano accedía a ella. Con esto, ¿qué se está haciendo? Se está corrigiendo, para empezar, un error de discriminación absoluta, que no tiene ningún otro nombre que una discriminación, una penalización hacia quienes desean desarrollar su actividad docente en el modelo D, en el modelo de euskera, o incluso en el modelo A, por cierto, también, en el que pueden existir asignaturas en euskera para el que se exige una acreditación y el que hasta ahora se les ha vetado, se les ha negado arbitrariamente el poder acceder a plazas en castellano si su deseo, su anhelo y su opción para desarrollar ese proyecto educativo era por el modelo D.
Y a eso es a lo que nos advocó el modelo que UPN, en base a una política ideologizada, en base a un ejercicio de la política del Departamento de Educación y de esa lista única, que por cierto no existe en ninguna otra comunidad autónoma en la que existe un segundo idioma oficial, lo hable el porcentaje de la población que hable. Incluso en Navarra, en educación existen listas separadas. Ahora, en el resto de la administración, y siendo la ciudadanía, como comprenderá, vascohablante en el mismo porcentaje, en cualquiera de los ámbitos, sea de educación, en sanidad, sea en cualquiera de ellos, existe lista única. Y cualquiera que tenga el idioma, el euskera, como un mérito, se le reconoce como mérito en aquellos puestos de trabajo que sean de la administración nuclear. Señor Castilla, seguimos adelante. La oposición, en este caso, la mirada que tiene el Partido Socialista, creo que positiva el hecho de que se atrase este tiempo la oposición de maestros, porque si no quizás puede producir un caos en el ámbito escolar. Pero ¿qué dice el Partido Socialista en torno a la lista única? Porque vemos aquí dos posiciones claras. Geroa Abay habla de una educación con ideología, la que hacía UPN antes, según decía el señor Castilla, y el señor Arizkuren habla también de educación con ideología, la que hace ahora el gobierno cuatripartito. Y en este caso, el Partido Socialista, ¿qué postura tiene? Nosotros en el Partido Socialista somos más de trabajar y de pasar a la acción. Porque aquí se están hablando de muchas cosas, pero efectivamente el representante de UPN, Arizkuren, ha hablado de una moción que se presentó, la presentó el Partido Socialista. Pero está claro que en esta línea los señores de Geroa Abay no hacen caso al Parlamento y ellos siguen para adelante por su camino. Por lo tanto, y como decía, nosotros pasamos a la acción y desde aquí pues sí que quería presentarte también en exclusiva una proposición de ley que hoy mismo hemos registrado en el Parlamento de Navarra, y es una proposición de ley que estamos seguros que va a salir adelante y que lo que pide es que cuando se convoque una OPE se designe como mínimo un tribunal por cada área de conocimiento o especialidad y por lengua. Y con eso vamos a garantizar lo que se merece la ciudadanía navarra, que eso también, ya que estamos hablando de educación, hay que explicarlo y hay que explicarlo didácticamente. Y es que las oposiciones que está pretendiendo sacar el gobierno de Navarra actual, el gobierno de Navarra de Geroa Abay, apoyado por Bildu, apoyado por Podemos, estos lo que quieren es sacar en contra de la realidad social de Navarra, en el que, como ha dicho el representante de UPN, solo el 12,9% de los navarros hablan euskera, pues sacar unas oposiciones en las que están en clara ventaja aquellos que hablen el euskera. Y eso nosotros no lo podemos consentir, con unas excusas además que no aplican a la comunidad foral, porque constantemente nos tratan de comparar con la Comunidad de Baleares, con Cataluña, con Valencia o con Galicia, donde en todo el territorio hay cooficialidad de lenguas, pero es que en Navarra no. Por lo tanto, estamos ante un ataque injusto a la población porque solo una mínima parte de ella habla euskera, que también hay que tratarla desde luego, pero que es injusto, que no habla de la igualdad, de la libre concurrencia y de la igualdad de oportunidades. Y nosotros, insisto, desde el Partido Socialista, hoy mismo hemos registrado esta proposición de ley que en cualquier caso va a tirar cualquier OPE o fórmula de OPE, porque estamos seguros que va a salir adelante, que el partido del señor Castilla quiera sacar para favorecer el euskera. La va a tirar porque la mayoría parlamentaria y la mayoría de los navarros no lo quieren. Y en vez de hablar y de hacer castillos en el aire, pues nosotros en el Partido Socialista trabajamos, presentamos y ponemos todos los mecanismos que están encima de la mesa para que esto no pase. Y esto no va a pasar porque nosotros presentamos esta proposición de ley que, insisto, va a salir. Señor Castilla, desde luego la conocemos ahora, ¿no?, esa proposición de ley, pero ¿qué valoración le merece? A mí la proposición de ley, tal y como los planteamientos que expresa, que son tanto un tribunal separado como por idioma y por especialidad, sobre todo el de por especialidad, yo por lo menos lo veo con buenos ojos. Por idioma puede existir en el formato de lista única y en el formato de lista separada. En ese aspecto también conoce bien mi posición en la que es la lista única por la que apuesto, porque es la que genera un mayor nivel de justicia y sobre todo de opciones para que puedan acceder a esas plazas. Un mayor nivel de euskoparlantes en la administración, porque al final nivel lo que se pretende es regar ideología a la administración. Y además me ha gustado que haya hecho usted referencia a la cooficialidad del idioma separada por territorios, la famosa zonificación del euskera de la que disponemos en Navarra, que por cierto, en la educación, en lo que se refiere a la educación pública, y usted lo conocerá bien, existe, pero a medias.
y no existe esa separación. Pero somos iguales que Cataluña, entonces. No existe esa ¿Somos separación de iguales que derechos en el acceso a la educación y a las opciones que tienen las familias para poder matricular a sus hijos en el modelo D, gracias precisamente al apoyo del Partido Socialista. Como en Tudela que se matriculó uno. Precisamente por el apoyo del Partido Socialista que apoyó eliminar esas barreras lingüísticas en el acceso a la educación, al modelo D en toda Navarra en 2014. Yo no sé si lo hicieron como suelen ustedes apoyar igualdad de oportunidades y una Navarra en la que es el euskera cooficial en unas zonas es mixta y en otras zonas no es oficial el euskera. Y eso es lo que defendimos. Eso es lo que defendemos nosotros. Suprimir esos límites para poder acceder a la educación. Para que funcionarios que hablen cualquier idioma, sea el euskera, sea el castellano, nunca vamos a estar al lado nunca del castellano. Nosotros nunca vamos a estar. Ustedes son los que se lían porque en función de si nos toca en periodo electoral o no, hacemos unas propuestas u otras y entonces os pillamos los dedos. Ustedes lo que quieren. Bueno, seguimos avanzando. Hacemos referencia, porque si no, no nos van a entender y estamos para que se nos entienda, se les entienda, sobre todo a los señores parlamentarios. El señor Joaquín Castilla dice que el Partido Socialista, según el periodo político en el que nos encontremos, plantea la actual zonificación lingüística en Navarra, dividida en diferentes zonas, o bien la eliminación de ese planteamiento, señor Garmendia. Eso, nosotros tenemos las ideas muy claras y en este caso nosotros somos pues absolutamente sabedores de cuál es la realidad de Navarra. Lo que propone aquí, lo que pone encima de la mesa el señor Castilla, pues no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros tenemos nuestra gran fuerza municipal en la ribera de Navarra y lo que usted está diciendo pues no se coge, pero por ningún lado. Nosotros, si me dejas, nosotros lo que queremos es que todos los navarros tengan igualdad de oportunidades para acceder a un puesto de trabajo público y lo que no vamos a permitir en ningún caso, y en ningún caso, por mucho usted que se me vaya por las ramas de 2014, del año 2006, nosotros lo que no vamos a permitir en ningún caso es que se riegue la administración de perfiles como ustedes quieren. No lo vamos a hacer. Avanzamos. Señor Arizkuren, adelante. Hay dos cosas importantísimas. El modelo D, creo que la realidad les ha puesto en su sitio. Pues muy bien que se aplique lo que el Partido Socialista en la anterior legislatura propuso y vosotros apoyasteis, pero la realidad es que cuando habéis intentado imponer y meter con embudo el modelo D en el resto de Navarra, donde el euskera no es cooficial, pues os ha salido rana. Esa es la realidad pura y dura. Pero cojo tus palabras porque precisamente es lo que he dicho yo al principio, en mi primera intervención, es que lo que ustedes pretenden es modificar la ley del euskera, la ocenificación, pero por la puerta de atrás. Con la educación, utilizando la educación con fines meramente políticos, al servicio de su ideología, lógicamente, y el decreto foral del euskera, donde establecen además plazas con requisito de euskera, pues y además con un subterfugio que el propio Consejo de Navarra se lo tiró atrás en un informe. Pero dicho esto, es que ustedes pretenden no discriminar al 12,9%, discriminando a más del 80% de la gente que no habla euskera. Sí. Y luego, como dice el señor Garmendia, el euskera es un idioma que no es oficial en toda Navarra. Y ustedes están hablando de lista única en otras comunidades cuando son dos idiomas cooficiales. Pero ataca a UPN como si fuese el enemigo del euskera. Pero creo que se tienen que sentar en las reuniones del cuatripartito y hablar con sus socios de Izquierda-Ezkerra. Porque la moción que se aprobó en el Parlamento el día 28 de septiembre contaba con su apoyo, porque está totalmente en contra de la lista única. Es que están ellos también en contra del euskera. Tendrán que hablar con ellos, porque nosotros no hemos cambiado la posición. Izquierda-Ezkerra tampoco, porque como se va a apoyar también pero también está Izquierda-Ezkerra en contra del euskera por apoyar que no haya lista única. Bueno, ahí lanza la pregunta el señor Arizkuren. Hoy nos hubiera gustado, desde luego, como les decía, tener al grupo parlamentario Podemos. No ha sido posible por razones de agenda. Hemos intentado también, pues representación de Izquierda-Ezkerra y EH Bildu. No ha sido posible, por eso no podemos escuchar aquí ese planteamiento. Pero es cierto que Izquierda-Ezkerra se muestra crítico, forma parte del gobierno cuatripartito, pero se muestra crítico con esa lista única, de forma quizá más profunda o vehemente, de forma quizá más tibia Podemos. ¿Eso va a suponer un problema en el engranaje actual del gobierno cuatripartito? Yo diría que en ninguno de los casos. Ahora mismo lo que se está es en una fase de consulta y sobre todo de apoyo por parte
del propio sector, estamos hablando de la mesa sectorial, estamos hablando tanto de los centros como también de los sindicatos. Yo creo que argumentando de la misma manera que hubo también una discrepancia importante con respecto a la ley de policías en el seno del cuatripartito, en el que, bueno, a mí la verdad es que hablar por aquellos que no están sentados en la mesa pues no me gusta en exceso, pero que en el argumento principal se sostuvo la mayoría sindical. Yo creo que sin lugar a dudas, y mucho más claro que entonces, en el caso de aquella ley, ahora sí que se constata que hay una mayoría sindical que apuesta por la lista única, como existe en cualquier otra oposición de la administración. ¿Y la mayoría parlamentaria como existe en la sanidad? Para tomar la decisión van a escuchar a la mayoría parlamentaria, o esta vez no les interesa los 26 votos de la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria se escucha siempre, pero si escucháramos la mayoría parlamentaria de la que disponía UPN en tiempos pretéritos, pues seguiríamos en el mismo nivel de injusticia. Hacia los vascoparlantes. Pero no utiliza UPN, que UPN es una parte hombre, solo lo digo de la mayoría parlamentaria. Tampoco podemos obviar que la historia reciente de Navarra ha sido gobernada por Unión del Pueblo Navarro con el apoyo fiel del Partido Socialista y por tanto no lo puedo obviar. Entonces, si atendiéramos solo a las mayorías parlamentarias, estaríamos dando carta de legitimidad a escenarios completamente injustos. Le voy a recordar que la educación durante los diferentes gobiernos de UPN siempre ha estado dentro de los ratios, no solo a nivel de España, sino al resto de Europa, por encima. O sea, con lo cual, hay que estar orgulloso del desarrollo de la política educativa que se ha venido desarrollando con UPN y con la ayuda. La discriminación y la penalización sistemática hacia aquellos que sabían euskera. A más del 80% que no estamos discriminando a nadie, absolutamente a nadie. Estamos comparando en igualdad de condiciones a todo el mundo. Eso no es lo que piensan ni sindicatos, que no es una cuestión de pensar, que es una cuestión de realidades, señor Arizpurén, es una cuestión de realidades. Ni la mayoría parlamentaria. Que yo ya sé cómo piensan ustedes, pero no es como pensemos, es una cuestión de blanco, de negro sobre blanco. Señor Castella, miren, yo creo que usted está poniendo cosas encima de la mesa que son bastante graves, ¿no? Primero habla de una mayoría sindical, pero es que en el segundo plano habla usted del Parlamento de Navarra y le resta importancia. Pero si es que hay cosas yo de verdad que no me puedo creer. Mire, ustedes también han hablado de la ley de policías y que bueno, que no pasa nada, pues fue el Parlamento de Navarra el que no accedió a esa ley de policías. Me gusta que lo ponga como un ejemplo, porque también el Parlamento de Navarra va a decidir, estoy convencido que va a decidir que sus OPEs, estas que quieren regar y hacer ese goteo ideológico y también lingüístico dentro de la administración, pues también va a caer. Y me alegro que haya puesto como ejemplo policía, porque donde hay uno hay un 2 y miedo me da porque va a haber hasta un 3, 4 y 5 si siguen así, con esa actitud de no escuchar y de no hacer participación como realmente se tiene que hacer y de no hacer una consulta como realmente se tiene que hacer, sino sacar primero lo que hay, unas lentejas, quien quiere la come y quien no las deja. Esa es la actitud del Gobierno de Navarra y eso es lo que quiere hacer el Gobierno de Navarra. Ideología, ideología, ideología y nosotros por allí en ningún caso vamos a pasar. Socialistas, regionalistas y populares se plantean recurrir esta lista única. Sí, nosotros vamos a utilizar todos aquellos mecanismos que estén al alcance de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios para intentar que esto no ocurra, porque lo que no queremos permitir es que más del 80% de los navarros y de las navarras se sienta perjudicado solo por el mero hecho de utilizar la educación como un instrumento político, pero claro, político para el independentismo y el nacionalismo. Una vez más se ve que este gobierno tiene una tendencia que es la que es y por supuesto que nosotros todos los reductos legales y políticos que tengamos a nuestro alcance utilizaremos para que eso no ocurra. Bueno, hasta aquí llegamos con el debate, señor Castella. Cerramos, si le parece, con su opinión. Desde luego comenzábamos así, un gobierno al servicio de la ideología, desde un punto de vista y desde el otro, pues también de ideología, pero con dos planteamientos distintos. ¿A quién beneficia esta lista única? ¿Cómo se van a conformar esas listas? ¿Y qué posibilidades hay de que finalmente salga adelante esta iniciativa? Ahí está el debate, ¿no? Efectivamente, yo creo que la última intervención del señor Arizpurén pues refleja perfectamente dónde están las fobias y dónde están las alarmas que quieren encender, que no se sostienen más que en la cabeza de Unión del Pueblo Navarro. Por tanto, yo creo que preocupaciones pocas, preocupaciones muy pocas. Y a la hora de decir, bueno, que este gobierno, dentro de esa improvisación, tal, bueno, yo creo que si ustedes tenían un formato en el que ustedes se sentían cómodos, aun considerando que podía ser un error, y si quieren seguir perseverando en ese error, pues estarán en una opción muy legítima de hacerlo pues de manera política y de manera argumentada también en base a su ideología política, como empezábamos. Ahora bien, perseverar en el error no va a ser función de este gobierno y va a ser completamente lo contrario, va a ser el corregir
el dotar de equidad, el dotar de igualdad de oportunidades. Por tanto, yo creo que si lo que estamos ahora presenciando aquí, yo creo que es muy evidente, es un choque de ideologías y de opiniones y de formas de entender la educación, pues ahí se terminará el debate, terminará en un punto de vista político sobre un asunto que yo creo que, remitiéndonos a los datos, remitiéndonos al informe del Defensor del Pueblo, que recúrranlo si quieren ustedes, Partido Popular, Partido Socialista. El Defensor del Pueblo ha emitido un informe extenso, por cierto, y con referencia a varias y varias sentencias judiciales en las que avala perfectamente la posibilidad de una lista única en el Departamento de Educación para cualquier puesto de función pública que exista dentro de ese departamento, exactamente igual, y lo vuelvo a repetir, que existe en Sanidad, en Administración Núcleo, en cualquier otro departamento del Gobierno de Navarra. Del Pueblo, por favor, si lo van a hacer, sean coherentes y utilicen ese argumento para todo lo que dice el Defensor, porque luego hablaremos de la reforma fiscal, a ver si le van a hacer caso al Defensor del Pueblo o solo cuando les interesa. Ahora vamos a hablar enseguida y después de una breve pausa de la reforma fiscal y de los presupuestos de Navarra y las enmiendas a la totalidad, a esas grandes cifras de nuestra comunidad para el año 2018. Ahora hacemos una breve pausa y seguimos luego, como decimos, con los datos de la norma fiscal que puede regir en Navarra, que según unos grupos penaliza a las familias, según el gobierno, de alguna manera pagan más quienes más tienen. Lo vemos después. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.